Hola, ¿cómo están? Bueno, este 12 de agosto se conmemora el Día Mundial o el Día Internacional del Vinilo y por lo mismo queremos conocer y compartir con ustedes tres historias, tres melómanos, tres fanáticos de la música y especialmente de este formato. Nos encontramos precisamente con uno de ellos, ¿ah? Álvaro Sepúlveda León, aquí está mostrando uno de los discos, claro. Álvaro de profesión ingeniero agrónomo, pero fanático de la música, melómano de toda la vida. Con Álvaro nos conocemos hace mucho, mucho tiempo. Así que vamos a conocer su historia, ¿ah? ¿Cómo se acercó, cómo se aproximó a este formato, especialmente el del vinilo? Gracias por recibirnos en tu casa, Álvaro. Gracias, Patricio. Bueno, ¿cómo empecé? ¿Cómo llegaste a esto? Pero sí, bueno, porque era el formato en lo que podíamos escuchar música Ya, tiempos atrás cuando éramos adolescentes. O uno podía tener cassette sí. o vinilo. Yo en particular, la música que escuchaba en esos años 80 tenía más que nada, era como más anglo, metal, entonces era muy difícil obtenerla de alguna parte. Okay. Eran súper pocos los cassettes que tenían música de ese tipo. Uno escuchaba algo en la radio, también en la tele, pero si te gustaba algo, había que ir al vinilo. Había que Sí. juntar su platita como para poder tener esa música que te gustaba. Yo me acuerdo que por allá por el año 85 de haber sido, tuvimos nosotros una visita de una prima que vive en Estados Unidos Ya. y que dejó acá Ah, mira, muéstramelo en que pantalla. que parece un poco raro que, el- que la música o que los singles de los discos vinieran en este formato, ¿cierto? En el, en estos singles. Entonces, bueno, ya dije, ya, es una de las formas de escuchar música, así que vamos. Ya. Em, y en el fondo era como se escuchaba. Entonces yo tengo algunos discos de esos comprados como en la adolescencia. ¿Sí? Después vinieron los CD, por lo tanto ahí uno cambió de formato, ya los vinilos era muy poco lo que había, ya eran súper escasos, o de frentón ya no habían tiendas donde hubiera vinilo, o eran muy, muy, muy escasas. Y después, hasta hace poco, vino esta otra como vuelta Sí. al vinilo, ¿cierto? Yo creo que un poco también como tratando de buscar eso que teníamos perdido. Eso, volver a ese aprecio por el rito de escuchar una música, de tener el objeto, de disfrutarlo, de sentarse, de colocar el vinilo y dedicarle tiempo solo a eso. Sí. El disco que más aprecias tú, no sé, si tuvieras que Ese lo, rescatar uno, ese lo tengo aquí, ese es fácil. ¿cuál es el que tiene más aprecio para ti, más afecto? Ese lo Puede tengo, tener distintas motivaciones, pero ese lo tengo por aquí. ¿cuál es? Mostrémoslo Es ahí. el Canción del Sur de los Jaivas. Ya, ¿Por ya. qué? ¿Por qué? Porque, primero que todo, porque este disco no tiene reedición. No está, tú no lo encuentras nuevo. Ah, ya. Entonces uno solo lo puede encontrar en su versión que salió en su tiempo, año 77 debe haber sido, y que fue uno de los dos álbumes que hicieron los Jaivas en Argentina. Hicieron El Indio, ese que se llama Los Jaivas, y después ellos iban a Europa y la compañía les dijo, bueno, pero ustedes tienen contrato para sacar otro disco, así que no se pueden ir antes que saquen otro disco, y aparece este. ¿Cómo ¿Qué podemos otro destacar? disco? Así como destacado. Sí, Bueno, no sé, que mira, tú quieras como, mostrar. como, como buen chileno tengo yo sé que Ah, tú lo bueno, tienes sí, también, sí. es Mostrémoslo ahí en la pantalla. las últimas composiciones de Leta Parra. Este es el famoso Etiqueta Negra, que es una versión de la primera edición Ya. del disco. Vamos a dejar a Álvaro que nos dé un mensaje, ¿verdad? Final no sé, para la gente que le gusta la música, esto de conseguir los discos, ¿verdad? Cuéntanos qué mensaje le podemos dar a la gente que está viendo esto ahora. Bueno, que disfruten, que yo creo que es lo principal en el buscar, si estamos hablando de los vinilos, buscar también tiene su goce, ir a la feria, juntarse con otra gente que también le guste lo mismo, está como hobby, podríamos decir,
pero sobre todo que disfruten y que en la música tenemos, no sé, pues nos alimenta el alma, así que es súper importante. Bien, como dijimos, íbamos a tener tres historias. Nos encontramos ahora con un segundo melómano, Reinaldo Aravena Gómez, muy conocido, ¿verdad? Productor musical, Mix Producciones se llama su empresa, ¿verdad? Por todos conocido. Así que vamos a conocer la historia de él, ¿ah? Y su relación con los vinilos. Reinaldo, gracias por recibirnos acá No, en tu casa y en este lugar bienvenidos tan especial. al ¿Ah? diario de Talca y bueno, a conocer esta maravilla que son los vinilos, parte de la historia y que las nuevas generaciones también lo están empezando a valorar, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Cuéntanos un poquito cómo te acercaste, cómo llegaste al mundo de los vinilos. Yo sé que eres melómano de toda la vida, pero en particular a los vinilos. ¿Cuál es esa relación que tienes con ellos? Bueno, mi papá tenía un tocadiscos RCA Víctor y compraba siempre vinilos, po. En ese tiempo era Leodán, Giacomonti, de repente también tener el Lago de los Cisnes o los poemas de Pablo Neruda. Y yo encontré que era como natural poner un disco y que empezara a sonar, po. Y ahí fui, bueno, conociendo música, pero en el fondo era como más música en español, también, no sé, pues, Julio Iglesias y todo eso. Y después ya adolescente uno empieza como a juntar plata para comprarse sus vinilos. Y el primer vinilo que me compré fue Noticias del Mundo de Queen. Noticias del mundo de Queen, Sí. perfecto. Lo recuerdas perfecto, ese es el primero. Sí, pues sí, porque uno, bueno, lo que pasaba antes es que uno quería comprar un disco y si no estaba ya saliendo en ese momento, tú no tenías posibilidad como de coleccionarlo, porque era lo que llegaba a Talca y eso. Entonces, después empecé a viajar a Santiago y bueno, en la Galería Drugstore compraba discos y ahí podías ya como elegir un poquito más de lo que tú querías, po. Ahora, este es un producto, ¿verdad? En un formato que fue muy popular de los años 50 hasta los 80, podríamos decir. Y después cayó un poco porque apareció el CD también, ¿verdad? Pero ahora tiene una segunda oleada. ¿Tú sientes que también es un producto que está de nuevo de vuelta? ¿Hay una segunda vuelta Por supuesto, a por este formato? ¿Sí? supuesto. Es que es un aparato, o sea, un sistema multisensorial. Por ejemplo, tú puedes ver la carátula, tocarlo, poner el disco, que la aguja lo toque, limpiar la aguja. Por ejemplo, a mí me encantan las carátulas, por ejemplo, el diseñador Storm que hace las carátulas de Pink Floyd, o Roger Dean que hace las de Yes, las de Asia. Y entonces son artistas y tú puedes ver esos artistas como una obra completa con la música. Ahora, ¿cuál es el más apreciado por ti? No sé, que emocionalmente no te puedes hacer de él, o si hay una tragedia, es el disco que va a rescatar. Pucha, ¿Es posible escoger uno? sí, ¿Cuál bueno, es? son muchos, pero yo creo que la canción es la misma de Led Zeppelin, porque es un disco del año 77 y que fue, digamos, distribuido aquí en Chile todavía, porque después quebraron las disqueras, y acá, digamos, que hacían disco y todo eso, y ese disco fue hecho aquí en Chile. Y bueno, y de Led Zeppelin, la canción es la misma, de la película, bueno, ya está viejito el disco, y ya pasa a ser como más objeto que música, sino que es poder tenerlo ahí, y la carátula ya arrugada y todo eso. Ahora, alguno que sea muy curioso, no sé, que pensaste que era cierta cosa y al final te sorprendiste y era otra cosa, o no sé, o que sea un vinilo extraño, curioso, bizarro quizás, no sé. No, mira, tengo, por ejemplo, tengo uno de estos 45 revoluciones Ya, de Sandra, por ejemplo, que al otro lado sale una versión de María Magdalena que yo no había escuchado nunca, y yo he escuchado todas las versiones. ya, Entonces vas encontrando cosas que no existen, digamos, y que a lo mejor nadie las digitalizó y que están solo en vinilo, po. perfecto, perfecto. Reinaldo, el último vinilo que te has comprado, ¿lo recuerdas? Sí, 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 ¿Cuál uno, es? uno de White Snake en vivo, Ya, ese. ya. Así Bueno. que, bueno, David Coverdale ahí. Reinaldo, te quiero ofrecer la cámara ahí de Diario Talca, ¿verdad? Para que entregue un mensaje a la gente que va a ver esta nota y que le gusta la música como tú, que es melómano, ¿verdad? Y que le gustan particularmente los vinilos. ¿Qué mensaje le darías? Bueno, yo creo que, aunque está un poco usado eso de vive la experiencia, yo creo que comprarse un disco y tener una tornamesa realmente es una experiencia. O sea, tomar el disco, ponerlo, limpiarlo, poner la aguja, es algo muy especial. O sea, es una cosa íntima
que yo creo que todos tendrían que, a lo mejor, los que le encanta la música, vivirlo. Porque, bueno, tú pones Spotify y yo creo que eso, la verdad que no me atrae mucho, pero en la práctica, claro, vas manejando y todo eso, pero un día domingo, en la tarde, tomar un vinilo que a ti te guste y sentarte a escucharlo, algo que es inigualable. Es como la máquina del tiempo, o sea, tú puedes viajar donde tú quieras en ese momento, porque puedes ver, como te digo, la carátula y todo eso, pero el sentir las papitas que van dando vueltas o de repente el bajito profundo ese que se siente cuando tú pones el disco, eso solamente te lo da el vinilo. Bien, nos encontramos ya con nuestro tercer protagonista de la historia de los vinilos. Él es profesor de arte, Francisco Mancilla Mancilla. Gracias por recibirnos acá en tu casa, Francisco. De nada, gracias a usted. Bueno, él es melómano, ¿ah? De toda la vida, amante de la música, es músico también, pues vemos que aquí tiene una batería también. ¿Ah? Y nos va a contar un poquito, primero, Francisco, ¿cómo llegaste a los vinilos? ¿Ah? ¿Cuál es tu relación con los vinilos y cómo llegan a ti o tú llegaste a los vinilos? El primer recuerdo que tengo relacionado con los vinilos, tengo que haber tenido como 5 o 6 años en Los Ángeles, vivía allá con mi familia, y mi abuelo tenía un tocadisco de esa época. Entonces ponían sus discos ahí, yo me acuerdo que siempre me ponía al lado del tocadisco y miraba cómo giraba en los discos, y miraba la aguja y todo, sentía como el olor de los vinilos. Entonces todo eso me evoca, ahora por lo menos que volví o sea que estoy coleccionando vinilos, a recordar eso, pues eso fue como lo primero que me atrajo del vinilo. Entonces fue mucho tiempo donde no escuchaba música en vinilo, pero cuando volví a hacerlo, tenía ese recuerdo de la infancia. Te evoca la infancia entonces, Sí, ¿verdad? al principio, Al ahora principio. ya no tanto, pero al Sí, principio claro. sí. Francisco, ¿y es especial el vinilo? Porque uno también podría escuchar en Spotify actualmente, o quizás en el cassette más antiguo, o el CD, pero ¿el vinilo tiene algo especial? Sí, es que es una discusión, es que hay mucha gente que habla de cuál formato suena mejor, por ejemplo, el vinilo, el CD o el cassette. Bueno, el cassette no está dentro de eso, pero siempre hablan del vinilo y el CD. Pero yo creo que no tiene que ver tanto con cuál suena mejor o cuál peor, porque son distintos. Entonces, la gracia del vinilo es que es como un ritual. Entonces uno se sienta a escuchar el disco, lo elige, ve la carátula. Esa es como la gracia, a diferencia del streaming. Lo bueno del streaming es que uno tiene como toda la música del mundo. Eso es lo bueno, es práctico. Pero lo malo es que uno salta de una cosa a otra, entonces como que uno no se concentra en escuchar música. La gracia del vinilo es que uno pone el disco y se ve como obligado a escucharlo. Como era antes, pues, cuando antes no había tanta música disponible, uno escuchaba lo que tenía, ¿no? Entonces esa es la gracia, la gran gracia del vinilo, y por eso yo creo que mucha gente está volviendo al vinilo para apreciar bien la música. Francisco, a ver si podemos hacer un poco de memoria. El primer disco que compré, el primer vinilo, ¿te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo perfecto, pero no fue una compra, sino que me lo regalaron ese Ya. vinilo. Es de música clásica, es de un músico que se llama Mussorgsky, y casualmente tiene que ver con la pintura, porque es un músico que le hizo la música a un amigo pintor que había muerto. Entonces ese disco llegó a mis manos porque un anticuario me lo regaló, sin tener tocadiscos yo todavía nada, o sea, era súper joven, no tenía nada todavía, y lo tuve guardado años sin saber lo que... O sea, yo sabía lo que contenía, conocía la pieza, conocía el disco, pero no esa versión y nunca había escuchado ese disco en particular. Ahora, si pudiéramos encontrar quizás uno o dos discos que para ti son entrañables, que atesoras, que son los que más te gustan. Eh, Puede ser el Violator de Depeche Mode, porque yo creo que ese disco lo he escuchado. Ese debe ser el disco que he escuchado más en mi vida, en todos los formatos. Porque ese primero lo tuve en CD. Y hay uno de OMD que se llama Sugar Tax, que lo grabé en algún momento de la radio, pero hace años. Entonces ya lo conocía. Y cuando lo encontré fue como, oh, ese disco lo busqué mucho tiempo. Ah, mira, Y ya ahí lo tengo. lo encontraste. Sí. Ahora, ¿cuál es el último disco que te compraste? El más último reciente. disco, uno de Peter Murphy, que lo tengo ahí en el tocadisco, ¿Ya? que son lados B. Y ese disco fue el último y lo he escuchado como en estos días. Francisco, bueno,
quiero dejar el micrófono, las cámaras, ¿verdad?, de Diario Talca TV. Un mensaje quizá a la gente que le gusta la música como tú, ¿verdad?, que es melómano, que disfruta la música y en particular el formato del vinilo. ¿Qué les puedes decir? Independiente de que sea una moda el vinilo, porque mucha gente dice ya, es una moda pasajera, como van a ver un montón de otras, yo creo que la diferencia del vinilo es que uno se sienta o lo que sea como disfrute el disco, pero a disfrutarlo, como a meterse dentro de la música. Entonces esa es como la gran diferencia de estar pasando por el streaming y que, bueno, hay una infinidad de discos, pero a diferencia de esto, en el vinilo uno se mete, sobre todo va viendo la carátula, los temas y todo. Es como un ritual, es un ritual. Bien, con esa invitación de Francisco terminamos. Nosotros nos vamos a quedar acá disfrutando música, pero ustedes quedan cordialmente invitados a revisar este contenido y otros, por cierto, en nuestro canal de YouTube, pero también en diariotalca.cl y en la edición impresa de Diario Talca que circula todos los domingos. Muchas gracias.